lo vi yo, fue como un sentimiento que fue muy lindo de ver, de solidaridad absoluta. Entonces el banco puso como en primera línea el hecho de, a ver, preocupate de lo que te tenés que preocupar, que eso fue nuestro mensaje inicial, en la semana del 16, que fue, hay cosas por las que tenés hay cosas que tenés que atender en ese momento, las cuotas que tenés que pagar en el banco no, o sea, esto, deja que nosotros te damos un poco de aire, y no era, o sea, uno puede decir, bueno, es una estrategia comercial, no, realmente es un montón de dinero invertido en diferir las cuotas para que la gente se saque esa presión de la cabeza, ¿no? Pero sobre todo, más allá de la solución concreta, es como el sentimiento que generó en el equipo, que yo lo percibí en el banco, de acá hay que ayudar a la gente. Y eso es como revisar y recordar para qué estamos. Es como, yo me anotaba algunos conceptos que decían ustedes, pero ustedes decían, es necesario resolver, reordenar. Nosotros como que era una mezcla entre rehacer, reconstruir, recuperar, ayudar, había como muchas sentimientos y acciones que se generaban, pero todas sobre la base de recordar para qué estamos y cuál es nuestro lugar como personas dentro de la organización, personas conectando con personas, y esto de que nosotros tenemos un propósito más a nivel de organización. Bueno, siempre hablamos de estimular el poder de transformación de las personas. Bueno, bueno, ahora es cuando, a ver, contame cómo vas a llevar a la práctica ese propósito, ¿no? Entonces, de alguna manera nos interpeló y nos llevó a un lugar como muy de básico, pero de solución y de querer ayudar, que creo que eso a la empresa le hizo muy bien. Y después aceleró procesos como, por ejemplo, y rompió mitos como, bueno, a todos nos pasó lo mismo, pero con el teletrabajo. Estábamos en un camino de teletrabajo, había un piloto corriendo, había muchas áreas que no se subían al piloto porque tenían que ver, tenían que probar, no sé, somos un banco, ¿no? 10 minutos duró, y ahí estábamos el 80% en home office. Entonces, obviamente con miles de desafíos, esto era un concepto que está bueno, que era, esto es distancia física, pero no es distancia social, hay que seguir trabajando las relaciones, hay que seguir estando cerca en esta nueva virtualidad, así que con muchos desafíos, pero creo que para redondear, lo que más interpeló fue esto como, ¿cuál es tu rol como banco en la sociedad y cuál es tu rol en la organización y cómo vas a ayudar a la gente en este momento? Y eso hizo que se articularan muchas áreas y que se aceleraran procesos como, nosotros llegamos a salir antes de que Banco Central emitiera el diferimiento de cuotas, pero en eso, que a mí realmente me siento orgullosa de decirlo, porque fue como en eso de, salió lo mejor de todo para ayudar a la gente. Y eso te genera un poco lo que decía Seba también, es como un orgullo de pertenecer, de, ok, a veces nos distraemos y tenemos otras discusiones, pero cuando las papas queman, conectamos con lo importante que es, con ese rol y con ese lugar en el que creemos, ¿no? Bien, gracias, Lu. Bueno, a ver, Lisa, un poco siguiendo con estos conceptos que compartía Lucía, hablabas de un sentir respecto a una toma de conciencia, ¿no? Y a cómo también desde tu perspectiva en este mix, ¿no? de roles, entre trabajar desde la casa de uno, también contar que respecto al rol que tenés en esta posición regional que estás transitando ahora, en una empresa de tecnología, que de alguna manera está más habituada, tal vez que otras, a trabajar en estos contextos más de virtualidad. ¿Cuáles fueron para ti los principales desafíos que se vinieron como transitando en este contexto? Y esa toma de conciencia, ¿a qué te referís? ¿No? ¿A paradigmas o a mitos que se rompen o se resignifican, o a nuevos paradigmas que empiezan a surgir y que hasta ahora no habían sido vistos? ¿Cómo es un poquito con más amplitud este concepto de toma de conciencia y de eso que es ir más allá del negocio? Ahí va. Bueno, un poco en línea que va muy en línea con lo que decía Lucía, ¿no? Nosotros también nos pasó que, si bien hubieron cosas que fueron más fáciles como compañía, por ejemplo, lo del trabajo era algo que ya hacíamos, y
eran conversaciones que estábamos empezando a tener quizás de, bueno, hacemos tantos días, agreguemos más días, esa era la discusión, y bueno, quedó claro que sí, que se puede agregar más días, pero más que nada en esto de yo como compañía, más allá del negocio, ¿qué es lo que te estoy dando y cuál es mi ayuda en este momento? Iba también un poco por ahí, creo que fue algo desde todas las áreas, ¿no? Y bueno, para nosotros también fue como muy importante porque estábamos directamente relacionados al estar en las casas de las personas. Entonces, era también estar, acompañar, se hicieron muchas prácticas de poder llevar el servicio a gente que quizás no podía acceder o tenía inconvenientes de pagar, y es tal cual lo que cuenta Lucía, fue como no se pensó, y no se pensó en un lugar del negocio comercial, sino es cómo puedo ayudar yo, con todos los recursos que tengo, con esta herramienta que tengo, como en aliviar, por así decirlo, ¿no? Desde lo que yo pueda a esta situación. Entonces ese fue un poco el espíritu, y otra cosa como muy valiosa, me parece esto de tomar conciencia, que a veces por la rosca en la que vivimos estamos muy individualistas, ¿no? Muy me ocupo de mí, y creo que esta situación hizo que estuvieses en el área en el que tuvieses que estar viendo cómo vos y tu área colaboraba con el otro. Entonces fue como una forma de potenciar también eso, ¿no? Como decir, bueno, hay que mirar para allá, no para acá, digamos. Así que eso estuvo muy bueno. Y bueno, y particularmente en mi área, que esto que yo les contaba, que yo ahora estoy como liderando lo que es la transformación digital del área de RCE, que es algo nuevo, de lo cual estoy aprendiendo mucho, pero toda esta situación hizo esto, lo que hablaba Lucía de acelerar procesos, aceleró mucho los procesos que nosotros teníamos, y lo más importante, el desafío más grande fue cómo seguir estando cerca, estando a distancia, ¿no? O sea, es como, no te puedo dar, no te puedo tocar, pero estoy en tu casa o estoy contigo ayudándote en todos estos programas que nosotros tenemos de responsabilidad social, ya no lo puedo hacer de la misma manera, ¿cómo puedo estar a distancia estando cerca? Y lo otro fue cómo, hablando más allá de transformación digital específicamente, y desde nuestra parte de innovación y tecnología de la compañía, es cómo resignificar un montón de cosas que hasta ese momento eran herramientas, y que hoy en día ya no podían ser solo herramientas, sino que tenía que ser un nexo de conexión para conectar con el otro realmente. Ahí fue como el desafío más grande, porque, bueno, tenés que conocer mucho al quien está del otro lado, las necesidades que tiene. Entonces, bueno, un poco creo que la toma de conciencia fue eso, en centrarte bien en cuál es tu aporte hacia el otro, hacia la situación, y bueno, de ahí todo después muy, muy intenso, ¿no? Porque la verdad que llevó mucho trabajo y muchas corridas, pero creo que lo hicimos con mucho más placer de lo que lo hacíamos antes. Bien, gracias. Y sentís, y ahora voy contigo, Seba, pero en esto que compartís, que este como cambio de ritmo que decís, ¿no? Esta toma de conciencia, ¿es algo que responde a una situación de crisis? ¿Sentís que es algo que la empresa empieza a incorporar como una nueva manera de hacer? ¿Han llegado como a ese tipo de conversaciones, o todavía la organización está más como buscando dar respuestas que buscando nuevas formas de caminar, ¿no? Desde una esencia distinta de ser? ¿Cómo lo vas viviendo vos en cómo está hoy la organización y este nuevo contexto? No, nosotros en la parte de dirección, más que nada, y en la parte de la estructura organizacional de la empresa, de la parte de dirección y gerencia, somos los que pertenecemos un poquito más al mundo virtual. Pero nosotros estamos dentro del mundo real, tenemos material que producir, material biológico, que tiene un proceso, que lleva un tiempo, que hay que transportarlo, que tiene determinadas condiciones de buenas prácticas de agricultura y buenas prácticas de manufactura. Estamos regidos por procedimientos y por protocolos que no
no se pueden modificar porque es alimento para seres humanos. Entonces, cambiar eso y modificarlo en función de lo que se exigía de quedarse en la casa de uno, era inviable. O sea, está claro que las industrias de alimentos iban a tener que seguir funcionando. Entonces lo que tuvimos que hacer rápido fue tratar de atender a las necesidades de nuestros clientes, que son básicamente los supermercados. El tema es que el supermercado lleva un ritmo que la industria nacional de la horticultura o la industria nacional del alimento que se confecciona de manera bastante, si bien es industrial, pero es bastante manual, y esa es nuestra impronta también, hacerlo artesanal. Es difícil adaptarse y adaptarse rápido a lo que se ve en otro tipo de alimentos o en otro tipo de productos que también se venden en el supermercado. Y el hábito del consumo de las personas que iban al supermercado también cambió, y empezaron a aparecer otros actores que también nos demandaban y que hoy presentaron una oportunidad, que fue como algo paralelo a lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo, ustedes dicen, nosotros estamos probando trabajar desde casa una vez por semana o una vez cada 15 días, y ahora vimos que esto se puede. Y bueno, nosotros estamos tratando de llegar a nuestros clientes sin pasar por el supermercado, ¿no? Pero no por una cuestión particular, por una cuestión de, bueno, existe un público que necesariamente quiera acceder a nosotros de forma directa o a través de un distribuidor que tenga la posibilidad de llegar más directamente y sin las particularidades de que haya que trasladarse a un lugar a buscarlo. Y bueno, y eso existió y eso apareció. También de la misma manera apareció en todas las conversaciones que tenemos todos los días, entender cómo va a seguir todo, ¿no? Y me parece que en la industria de los alimentos ya veníamos viendo que en el que las personas conocieran el origen del alimento era muy importante, no solamente lo que el alimento representa en sí como producto, sino cómo se produce. Y también veníamos viendo que cada persona que llega acá a la compañía, a la organización, puede tener una especie de sorpresa, porque no se imaginaba que se producía así, y se encuentra frente a 2 millones de plantas, y dice, nunca había visto 2 millones de cosas juntas, ¿no? Y acá hay 2 millones de plantas que todos los meses rotan, y es interesante de ver, y para nosotros es lo habitual, y de repente despierta un atractivo, y también en eso empezamos a juntarnos con gente que ya compartíamos cosas, como por ejemplo con Moriana Perú, que no sé si la conocen, la que hace el Festival Música de la Tierra, y bueno, y Moriana se empezó a acercar a nosotros para finalmente que podamos hacer algo juntos, que es armar visitas guiadas, acercar a las personas de repente de las empresas en donde están en ámbitos más restringidos, en oficinas, o que están de repente también en su casa y puedan venir en un espacio abierto. Entender también que el turismo internacional va a estar cerrado por un montón de tiempo, y hay una oportunidad acá de nosotros para ofrecer a las personas para que vengan a conocer, vengan a ver cómo se hace la manufactura del producto, lo que es un cultivo hidropónico, lo que es yo qué sé, no sé, todo lo que implica nuestro trabajo y el cómo, más que nada, que conozcan el origen también, y bueno, y con ellos lograr asociaciones que permitan desarrollar otra parte de la empresa, porque también hubo una parte de la empresa que se murió. Toda la parte de food service se murió. O sea, se acabó la distribución que teníamos a restaurantes, a hoteles y a catering. El supermercado está ocupado en otras cosas, ya no está tan interesado en qué tan sustentables y sostenibles somos, está ocupado en otras cosas realmente, y se entiende. Entonces, la única manera de demostrarle a nuestros clientes, que son los clientes de las grandes superficies, de dónde viene todo esto, es trayéndolos. Entonces, al final estamos en eso de entender cómo es que vamos a llevar esto adelante cuando todo esto termine, ¿no? Y de qué manera, y pudimos ver que al enviar esa señal abierta, había una receptividad enorme, y estábamos, por no detenernos a pensar en esto, estábamos perdiendo una oportunidad de mostrarnos, de desarrollar una parte de la organización y del negocio que, si no hubiera pasado esto, no hubiera existido seguramente, porque estábamos en otra cosa. Bien.
Bien. Bueno, a ver, vamos invitando a los participantes a que nos vayan acercando preguntas. Voy a hacer una última, tomando esto que compartía Seba recién, y lo tomo para una pregunta abierta para los tres. Que esto, bueno, un poco Seba adelantaba ya un concepto, ¿no? Que tiene que ver con la oportunidad, ¿no? De resignificar algunas, por ejemplo, unidades de negocio y encontrar otros nichos posibles de mercado que estén orientados también a una solución, ¿no? Entonces, la pregunta tiene como dos partes. Una, ¿cuál es desde la perspectiva de cada uno de ustedes esas cosas que llegaron nuevas y que están buenas mantener? Y en esas cosas que llegaron y que están buenas mantener, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuáles sienten que es el rol de la organización en la que están para hacer que eso suceda? Desde también el lugar que cada uno ocupa. Puede tener que ver esto o con cuestiones muy alineadas al negocio, es decir, al servicio, o puede tener que ver también con cuestiones más vinculadas al cómo, ¿no? Y es desde dónde y cómo nos vinculamos con las personas en el ámbito laboral, que ahora es un poco las dos a la vez. Y bueno, Maca, Caro, Sime, lo que quieran incorporar como reflexión antes de pasar a las preguntas, también está bueno este espacio. A ver, yo creo que lo que tenemos, en el caso nuestro como banco, primero quiero contestar la pregunta que hicieron, nosotros no mandamos a nadie de seguro de paro. Después comentar que en realidad como banco tenemos la particularidad de que estamos en todos los, digamos, en toda la cadena. Entonces, tenemos como un rol donde tenemos mucho impacto, por eso justamente decía que estamos en un lugar privilegiado porque realmente obviamente los esfuerzos son limitados, pero hay posibilidad de acompañar a mucha parte de la cadena. Hay muchos insights que estamos tomando, ya les digo, la pandemia, el COVID no pasó, y recién yo creo que pasamos de una primera etapa de bomberos ahora a revisar y a reentender dónde enfocarnos y a quién apoyar y cómo en esta nueva realidad. Hay insights concretos que yo creo que están buenos como para reflexionar en conjunto. Obviamente el tema de teletrabajo, de eso ya se ha hablado mucho, pero es esto, bueno, bueno, qué aprendimos en este tiempo y cómo nos rearmamos. Yo creo que en todas las industrias hay un tema, y es un tema social, del equilibrio personal-laboral. Entonces, qué buen aprendizaje tenemos de, bueno, cómo rehacernos a partir de esto. Y yo creo que hay una reflexión individual de decir, bueno, cómo tiene que ser mi vida, mi realidad, y qué me hace feliz y cómo me tengo que reordenar y proponer cómo entonces entiendo que la organización podría, o qué cambios podría hacer, no esperar que venga dado, sino proponer en función de lo que vivimos, y cada uno vivió cosas diferentes, y no se va a poder contemplar la realidad individual, pero está bueno como la construcción de ese lugar. Hay todo un tema que para mí fue como muy movilizador, que fue todo el tema de repensar el bienestar. Volvimos como a necesidades básicas que creíamos superadas, como el tema de seguridad física y salud, aún más primaria todavía, que era la respiración. O sea, una cosa como tan dada, que es como, mirá, no, ni tan dada. O sea, nos tocó como muy a fondo eso. Entonces todo el tema yo estaba leyendo que todo el tema de como las conversaciones asociadas, hablando en redes sociales, asociadas al tema de nutrición, y bien alineado con lo que decía Seba, aumentaron un 70%, un 37% aumentaron las conversaciones asociadas a temas de bienestar, y un 62% bajaron en tema belleza. O sea, hay como una cosa de repensar qué era la prioridad, ¿no? Y eso está interesante porque, bueno, sí, es como, entonces, ¿cómo comía yo? ¿Cómo me cuidaba? ¿Qué era bienestar para mí? ¿Qué me hace sentir bien? Y a partir de ahí te empecé a tomar nuevas decisiones, y a partir de ahí se generan nuevas conversaciones y nuevos intereses, y la importancia en mi caso como banco, escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué se está preguntando la gente? Entonces, ¿para dónde tengo que mover mi estrategia para estar realmente generándole valor en estas nuevas preguntas que se hacen? Un tema también que se habló mucho, que hay, ya te digo, hay temas donde nosotros podemos aportar más, y otros donde capaz que hay otras industrias, pero todo el tema de salud mental, no todo lo que fue la ansiedad derivada
la inestabilidad que generó todo el tema laboral y todo el tema de incertidumbre. Entonces, sí hay una cosa que está buena, como contrapartida, todo el tema de la solidaridad y la cooperación y la fortaleza de lo social, que está bueno ver cómo se generó y acompañar eso. Nosotros también estuvimos en alguna movida asociada a todo lo que es cooperación y apoyo. Todo el tema que no es menor también de los adultos y la importancia de los cuidados, que ahí también hay una revisión para hacer en el lugar del banco, esto es como romper un paradigma, ¿no? Hasta hace poco las personas de más de 60, no sé, que eran activos, tenían más esperanza de vida, entonces eran potencializadores de la economía, y de repente hay que revisar y hay que tener una realidad de cuidados que capaz que no se estaba contemplando. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cómo revisamos todo esto? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Okay. Y toda la vulnerabilidad que implica este segmento, y hubo un tema particularmente con los bancos, en esta pandemia estaban haciendo cola en la calle, entonces, ¿cómo estamos relacionándonos con este público? ¿Qué necesitan? También todo el tema asociado a los cuidados y el cuidado no remunerado y el rol de la mujer y todo esto que también vimos de la importancia de reactivar el empleo, pero por otro lado, si está pasando esta situación, la mujer tiene un rol más presente en lo que es cuidados. Entonces también ese es otro insight que hay que ver. Bueno, entonces un banco en este tema, cómo apoya, cómo impulsa, cómo ayuda a transformar. Hay todo un tema de, bueno, todo lo que fue la ruptura en la educación y todo, también otra revisión de cómo hacíamos lo que hacíamos y cómo entra lo digital a jugar y cómo entran las relaciones y cómo entra la casa, o sea, la participación de la familia en la educación. Entonces, el medio ambiente, que no es menor, entonces cómo todo esto pasa y qué pasa con el medio ambiente cuando todos nos metemos adentro de nuestras casas y entonces cuando salgamos, ¿cuál es el rol que vamos a tomar respecto a eso? O sea, yo lo que siento, tengo mucho más preguntas que respuestas en este momento, y tengo lo que he tratado de hacer en estos 3 meses, además de responder a mis tareas, es estar escuchando y tomar insights, entender por dónde va la sensibilidad, por dónde van las problemáticas, por dónde se están generando las preguntas, por dónde están yendo las conversaciones, y llevar esa discusión adentro y entender, bueno, a partir de esto, que es un cambio y que se está dando, y que toda la importancia, bueno, todo un tema que no dije, que es todo el tema lo global, que ahora de repente hay una revalorización de lo local, entonces además de la necesidad de las pymes de ayuda en este contexto, hay un tema de, bueno, los viajes por ahora no, entonces revalorización del turismo interno, revalorización de las de las empresas de la ropa hecha acá y de toda la industria local. Entonces hay un montón de cosas que están pasando, un montón de puntas, obviamente no vamos a atender a todas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer desde las organizaciones es estar escuchando y escuchando y escuchando y buscando nuestro nuevo lugar, acompañando las nuevas interrogantes en un montón de temas que se están planteando. Ya te digo, la estrategia, o sea, yo nunca viví el hoy, yo me acuerdo, al principio de año dije, me puse como desafío estar más en el presente, bueno, acá está, fue concebido. Y a nivel empresarial también, teníamos mega estrategias que ahora es como, vamos de a poco, porque en realidad estamos acompañando en la medida que se van generando los temas. Y es una nueva forma de hacer también, y estamos aprendiendo. Yo creo que el principal aprendizaje es escuchar, entender y tratar de solucionar, y sobre todo acompañar estas nuevas conversaciones que lo que nos trajo la crisis fue como el COVID, fue como revisar en cada uno de estos temas qué nos habíamos creído y por dónde va ahora, y de alguna manera como organización desaprender para volver a aprender con la gente. Gracias, Lu. Lisa, Seba, respecto a esto, ¿algo que quieran compartir, agregar? No veo a Lisa, a ver acá. Un poco recordando, ¿no? Esta pregunta inicial de bueno, alguno, incluso de los participantes, si quiere como
agregar su sentir, ¿no? Que de lo que estamos transitando ahora y de lo que ha aparecido, sienten que vale la pena mantener o ayudar a evolucionar, y cuál sería el rol de las organizaciones en eso, ¿no? Esa es un poco la pregunta abierta, si alguno de ustedes quiere compartir. También, ¿sabes qué? Se me cortó un poquito, no escuché. Ah, bien, ¿ahora me escuchás bien? Sí. No, ¿escuchaste la pregunta? No. No. Bueno, que un poco has compartido respecto bueno, a estas nuevas formas y bueno, y todo lo que implicó el repensar de la empresa en donde estás, pero bueno, un poco a modo de cierre, ¿no? ¿Cuáles sentís son los nuevos paradigmas o las nuevas conversaciones que se instalaron en este contexto, que desde tu perspectiva está bueno mantener, y cuál sentís que es el rol de la empresa para que esto suceda? Bien. Coincido muchísimo de todo lo que dijo Lucía. Me quedo sin duda con, más que nada por la experiencia que yo viví desde mi compañía, bueno, y aprovecho para contestarle a Andrés, que preguntó, que no, nosotros también por suerte no tuvimos que enviar a nadie de seguro de paro. Me quedo con la importancia, ya sea individualmente o a nivel empresarial, de la adaptabilidad al cambio, ¿no? Como tuvimos que cambiar todos de un segundo para el otro, y no solo de adaptabilidad al cambio, sino de esa adaptabilidad desde el lugar que a cada uno le corresponde, que es mucho de lo que venimos hablando, en el sentido de cuál es el valor y el aporte que vos podés dar. Lucía comentó muchos temas, sobre todo lo del bienestar, lo del equilibrio entre lo laboral y lo personal. Es como que esto quedó claro, dejó en claro en que somos algo íntegro, no podemos dividirnos en lo que es lo laboral, lo más personal, y en cómo hay que integrar y pensar a los diferentes públicos con que nos relacionamos desde ese lugar. Y bueno, particularmente para lo que es mi tarea dentro de la compañía, significó buscar diferentes formas de hacer las cosas, pero seguir estando al lado de la gente y seguir ayudando como lo veníamos haciendo, pero de una diferente manera. Y por ejemplo, tomo este ejemplo porque es como fue lo más importante, y es cómo todos nuestros proyectos que teníamos se amplificaron mucho más, y pensábamos que ayudamos, y vimos que este contexto nos permitió ayudar más, que a veces es como uno se siente raro, ¿no? Porque es bueno, en un contexto donde quizás hay gente que no la está pasando bien, uno puede también seguir expandiendo lo que hace, en definitiva es ayuda, y eso da satisfacción. Bueno, es como, hay algo ahí medio como contradictorio en cierta forma, pero nosotros pudimos, desde el programa de educación que tuvimos, abrir nuestro canal educativo que tenemos para escuelas rurales a todos nuestros clientes, y quizás teníamos en la cabeza la idea de que quién éramos para abrir, para llevarle contenido educativo a nuestros clientes, y nos dimos, este contexto nos permitió ver que era muy valioso para el cliente, y eso es algo que hoy en día ya no va a volver atrás, porque realmente se valoró, y realmente ahí también es donde no solo entretenemos, sino que podemos aportar desde otro lugar. Entonces creo que buscar la forma siempre de poder estar reflexionando, esto que decía Lucía, escuchando, ¿no? Conociendo muy bien con quién estás interactuando, es la base para cuando llegue el cambio poder adaptarte de una manera que genere siempre valor. Gracias, Lisa. Bueno, y Seba, ¿querés compartir alguna reflexión? No, una cosita, contestarle a Andrés también, que nosotros no mandamos a nadie el seguro de paro tampoco, no fue necesario. Él conoce bastante de cerca la empresa, sabe que no tenemos que, gracias a Dios no hemos recurrido a esa práctica nunca, ni tampoco en 20 años hemos despedido a nadie, así que no hubiéramos hecho uso de la herramienta, salvo que hubiese sido necesario por una cuestión de necesidad. Pero sí tuvimos que mandar a una persona a su casa, que fue una situación bastante dolorosa, porque mandamos a una mujer que trabaja con nosotros, que se llama Lilian,
que tiene 67 años, que viene desde Las Piedras en bicicleta hasta acá, 40 minutos en bici para venir, 40 minutos en bici para volver, después de que cumple su horario, y tiene 67 años, se lo repito, 8 hijos, dentro de los cuales una de sus hijas trabaja acá, y sus 3 nietas también. Y bueno, fue bastante difícil hacerle entender las razones por las que se tenía que quedar, ¿no? Y bueno, ese tipo de conversaciones son bastante difíciles porque hay que explicar lo que no se ve. Y bueno, fue más duro todavía que mandarla al seguro de paro, si bien le seguimos pagando el sueldo como que si viniera, y eso es una cuestión que también se decide entre todos colectivamente, como cuando alguien se enferma con cierta gravedad, le seguimos pagando el salario gracias al esfuerzo de todas las personas que están acá. Esto no es una cuestión de que nadie se saca del bolsillo, sino que todos aportan un poco más, hacen un poquito más de esfuerzo, y eso es una práctica que tenemos desde siempre. Y bueno, también creo que nos ayudó a nosotros a ver la falta que el dial nos hace hoy, ¿no? En muchas cosas que cuando somos poquitos y tenemos la cercanía y nos vemos todos los días, empezamos a ver eso. No sabemos cuándo va a volver, esperamos que vuelva pronto, y bueno, y hubo que explicarle también que en su casa habían cosas para hacer, porque nos preguntaba qué hago yo en mi casa ahora, ¿no? Y bueno, y ahí ves que es un poco lo que decía Lisa. Hay gente que le cuesta muchísimo separar el trabajo de su vida, independientemente de que sea el dueño de la empresa o que tenga un cargo jerárquico, o independientemente del lugar que ocupe. Hay a muchas personas que nos cuesta entender que la vida está en otro lado, pero bueno, vivimos el trabajo de una manera difícil de explicar. Explicar cómo uno vive el trabajo así es explicar la sensación de tener un hijo, explicar, no sé, cosas que no se pueden explicar, que solamente pasan cuando a uno le pasan. Entonces, eso es lo que nos dejó para pensar esto. Estaba en silencio. Gracias, Eva. Maca, ¿vos querías compartir algo? Te vi que habilitabas ahí. No, es mucha cosa como estaba diciendo Lisa. Lucía dijo mucha cosa, también Lisa, y Seba trae esta última dimensión, última reflexión de lo bien humano, ¿no? Porque tengo 67 años, me tienen que explicar algo que es súper complejo de entender cuando tengo la vitalidad de ir y venir a mi trabajo, y cuando Lucía decía, sí, la gente de 60, yo dije, gulp, me faltan 2 años y medio nada más. Como esta cosa de decir, bueno, fue me parece un impacto muy importante para todos, no solo porque nos puso frente a la cara esto de no sabemos todo, no la tenemos toda controlada, sino que nos puso bien como la incógnita, ¿no? Porque no sabíamos, y seguimos sin saber. O sea, en Uruguay nos fue relativamente bien, pero tampoco sabemos por qué exactamente. Entonces, hay como muchas incertidumbres a las cuales cada persona y cada empresa, nosotros también como GEMA, nos hicimos estas preguntas enseguida, que cómo vamos a seguir trabajando y cuál va a ser el propósito nuestro en este tiempo, y qué queremos generar para nosotros y con nuestros clientes, con nuestros aliados, ¿no? Porque como la gente que nos conoce hace tiempo sabe que somos súper presenciales, presenciales hasta de más. Entonces era como el desafío de poder hacerlo desde otro lugar, y no tener teniendo distancia física es una cosa compleja también, ¿no? El planteárselo como propósito está muy bueno, pero el lograrlo ya es otra dimensión, ¿no? No es lo mismo mirarnos acá que mirarnos a los ojos, todos. Yo no sé si me estoy mirando a mí o a quién estoy mirando. Claro.
Y yo digo, en otras veces he dicho, yo no le siento el olor, no sé, ¿no? Cómo son sus sonidos respiratorios, qué sé yo, esas cosas de lo humano. Entonces, bueno, deseo que prontamente los podamos volver a tener sin abandonar esto. Coincido con que tenemos que tomar todo, ¿no? Tomar estas nuevas herramientas, volver a las viejas. Yo que siempre fui una, entre comillas, revolucionaria, quiero decir, de buscar nuevos caminos, me estoy sintiendo una conservadora. Es como una cosa rara, es como que quiero mantener las viejas cosas. Es más, no uso el concepto nueva normalidad, lo rechazo dentro de mí, porque creo, entre otras cosas, que cualquier cosa que se transforma en algo normal o entre comillas, o puede quedar en un compartimento estanco, y capaz corremos el mismo riesgo de volver a creernos que ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo estaba pensando qué es lo que tendríamos que mantener, si es que hay algo que podamos mantener, porque lo único verdadero es el cambio. Es esto, ¿no? La adaptabilidad al cambio. Mantener eso como siempre, como para siempre, digamos. Como no vamos a llegar a ninguna nueva normalidad, porque no existe tal cosa. Existe el movimiento, existen los ciclos. Bueno, yo qué sé, supongo que la gente de agua verde es... Verde agua. Verde agua. De verde agua, como trabajan directamente con la naturaleza, es más fácil. A veces los que estamos en las oficinas nos olvidamos, ¿no? Ahí hay ciclos, no se puede apurar el crecimiento de un vegetal, no se puede, ¿no?, tapar el sol o no se puede traer la lluvia, digamos. Por más que haya riego artificial y todas estas cosas. Entonces me parece que permite estar como un poco más en sintonía con eso, de que todos formamos parte de algo más grande que tiene ciclos, a los cuales nos vamos a tener que seguir adaptando. Entonces como que para mí el desafío es mantener la actitud de aprendizaje, mantenerla para lo que sigue y para lo que sigue y para lo que sigue, ¿no? Y si eso es una actitud personal, también es una actitud empresarial, porque en realidad quienes hacemos las empresas somos las personas. Entonces, si las personas estamos permanentemente disponibles a cambiar de opinión, a mirar las cosas desde otro lugar, entonces seguramente las empresas también van a tener algo. No tengo una gran expectativa de que los cambios ante este desafío vengan como de arriba para abajo. Creo que los cambios van a venir construidos desde nosotros, entonces hay que empujar eso, manteniendo nuestra flexibilidad y nuestra adaptabilidad. Eso es como lo que más me resuena. Dicen que no hay empresas con propósito, hay personas con propósito, alineado con lo que decía Maca, ¿no? Entonces, Tal bueno, cual. es hora de ponerlo en juego. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, bien, muchas gracias. ¿Hay alguno de participante que quiera abrir el micrófono, compartir alguna reflexión o sensación antes de que vayamos al cierre? Es una linda oportunidad para el que tenga ganas. Sí, Andrés. ¿No te escuchamos? A ver, ahí va. No me pude contener, disculpen. Ahora sí. Pero escuchando a las chicas, ¿no? Lo de Seba ya lo conocía y sé que es fantástico, ¿no? Pero lo de las chicas, ellas tienen una responsabilidad, en mi opinión, muy grande. Lo digo porque trabajé 23 años en una empresa multinacional y las empresas extranjeras traen cosas muy buenas, pero también pueden ser un peligro, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad donde poca cosa le está impedida a las empresas, salvo el delito, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, podemos tener una visión bastante poco profunda del término, ¿no? La responsabilidad social puede ser algo muy, muy importante o puede ser simplemente un alimento de marketing, todos lo sabemos eso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ven ustedes
como personas en organizaciones que no tienen, digamos, sus raíces principales en este país, ¿verdad? Eso es un problema, digamos, de alguna manera que puede rozar la ética, o simplemente sin rozar la ética, no coincidir con el interés nacional. Yo sé, sobre todo, digamos, en el tema de DirecTV, que hay, bueno, toda una polémica, ¿no?, en torno al acceso a ciertas vías de comunicación, internet y demás. Pero bueno, es una pregunta personal, no es sobre las empresas, porque ustedes no son los gerentes de las empresas, ¿no? Sí, mira, a nivel mío, yo la verdad que siempre me sentí muy cómoda con eso porque más allá de ser una multinacional y manejar algunos temas muy regionalmente, siempre hay una confianza y una como parte de responder a las necesidades locales. Y lo veo de mi área y también lo veo en otra, en entender mucho que los mercados son diferentes, en darle la libertad a los mercados para poder aplicar sus estrategias. Obviamente que hay políticas y parámetros generales, pero creo que al menos en DirecTV hay mucha flexibilidad en ese sentido, y cuando uno tiene la libertad de poder hacer estrategias puntuales y tiene resultados, eso a la vez te da más confianza para poder seguir generando estas prácticas. Lo veo no solo a nivel negocio, sino, por ejemplo, en mi área, porque las realidades de los países son muy diferentes. Un país tan chico como Uruguay no se puede comparar con un Colombia, ni en estrategias de negocio, ni en prácticas de responsabilidad social. Y la verdad que en eso fluye bastante bien y hay mucha confianza en ese sentido. Así que yo ahora me estoy sintiendo muy cómoda con eso. También me da tranquilidad, ¿no? De poder que a uno lo dejen ser y hacer. Bueno, yo estoy muy alineada. En nuestro caso, nuestra casa matriz está en Brasil, y yo vengo de Van Boston de antes, ¿no? Muchos años en la industria, y lo bueno de estar cerca y de tener una casa matriz como Brasil es que nos está todo el tiempo desafiando positivamente. O sea, yo creo que en el caso de Itaú es una marca muy reconocida en Brasil y tiene prácticas de sustentabilidad muy relevantes y muy en serio. Entonces, yo creo que el desafío localmente nosotros localmente además somos una industria muy regulada, entonces en realidad se trabaja muy cómodo localmente y se toma lo mejor de la corporación. Obviamente tenemos muchos que son culturas muy diferentes, pero en estos temas yo creo que lo que hacen es aportar mucho valor y sobre todo muchas preguntas. Y nos muestran su camino y su recorrido, que no es el mismo que nuestro porque estamos en estadios distintos, porque ellos empezaron mucho antes, porque ellos tienen otro negocio, porque estamos hablando de que tienen 100.000 empleados, tienen 20 millones de clientes, o sea, son otros números, ¿no? Pero te muestran el cómo y te muestran, o sea, te traen sus aprendizajes, y yo creo, y después te dejan ser, que es un poco lo que decía Lisa, y localmente también. Entonces, en realidad, te sentís muy cómodo. Lo que es real, en mi caso, es, nosotros somos una industria que el foco estaba puesto en lo económico, entonces siempre se han tomado prácticas sustentables. Si no se tomaran prácticas sustentables, no lográs estar tanto tiempo en el mercado y de la forma en la que estás, y no tenés la cantidad de clientes que tenés. Por lo menos te volviste sustentable en el tiempo y generaste valor compartido. ¿Es suficiente? Y no, yo creo que el desafío está en incorporar la triple mirada, la mirada de triple impacto, no solo lo económico, lo social y lo ambiental, y no como un área anexa, sino desde el core del negocio, ¿no? Y que deja de ser un área que trabaja en esto para estar metido en el ADN de la organización. Me preguntás hoy, ¿esto pasa hoy así? No estamos en un recorrido, estamos en un camino, estamos aprendiendo,
pero yo creo que cada vez hay más conciencia, cada vez más relevancia de los distintos públicos de interés que te hacen entender más por dónde va la cosa, y en esa línea vamos avanzando. Entonces yo tomo Casa Matriz en este caso como un faro, o sea, que me muestra, me trae las buenas y las malas, ¿no? O sea, lo aprendido y lo que no tanto, lo que no funcionó, para que hagamos nuestro proceso, pero en entendido de esto de ya no es un banco que tiene una realidad o un área de responsabilidad social, sino se busca lograr compromiso de impacto positivo para poner estos temas desde el corazón. Lleva tiempo, sí, son muchos años, con una mirada un poco más acotada, pero bueno, nos desafía a hacer este camino y ponernos en este nuevo lugar, ¿no? Bien, bueno, gracias. Acá compartiendo también un poquito lo que surge en el intercambio. Bueno, Agos, que le agradece a Maca esta reflexión de lo cuestionable de esta nueva normalidad. Karina con sus hijos ahí en la vuelta, también aportando que no puede hablar porque hay mucho ruido, parte de este contexto que estamos transitando, así que bienvenido, pero bueno, destacando también el sentido de solidaridad y de colaboración que se despertó en este contexto que estamos transitando como algo que rescata. Así que bueno, primero como agradecerle a todos su participación, un poco compartir que todo lo que estuvimos intercambiando respecto a la diversidad de sentires y vivencias tiene mucho que ver con esto que queríamos generar, ¿no? De poder transitar estos contextos con muchas más preguntas que respuestas, y animarnos a hacerlo desde ese lugar, que las no certezas no son sinónimos de parálisis, ni de quietud, ni que en realidad podemos empezar a construir desde ahí. Nos surgió mucho en las conversaciones con distintos equipos esta sensación, ¿no? De bueno, ¿y hacia dónde y por dónde? Y animarnos, ¿no? Como traían cada uno de Lu, Lisa y Seba, como capaz que bajamos de grandes cosas a cuestiones mucho más micro, pero en esa suma de micro se van construyendo los grandes pasos, y tal vez ese es uno de los otros grandes aprendizajes que toda esta nueva realidad nos está mostrando. Así que tenemos lo que estuvieron contestando respecto a lo ambiental para compartir, y ahora Caro también va a poner en el chat, para cerrar, un lugar donde les vamos a pedir que compartan lo que se llevan de este encuentro, lo que más haya resonado en cada uno de ustedes, como para que nos quede para todos este aprendizaje colectivo, porque sentimos que de eso se trata. Seguramente algo de todo lo que fuimos compartiendo resonó de distintas maneras en cada uno de nosotros, y así como colectivo vamos creciendo. Así que, bueno, compartimos eso si querés, Caro, por el chat. No sé si tenemos algo de lo de ambiental. ¿Estás por ahí? Ahí va. Les van a pedir un número, si hacen link ahí, les van a pedir un número, que se los voy a poner acá, es 7918. ¿A ver? Lo voy a poner junto. Los invitamos a compartir una palabra. Van a ver como una pregunta, qué fue lo que quedó resonando más en mí. Los invitamos a compartir una palabra para luego ver entre todos lo que surge. Y mientras... menti.com. Menti. Puse, perdón. Menti.com, y les va a pedir un número que es 7918. Ahí. Y mientras... ¿Qué si te parece? Vamos compartiendo lo que surgió de la evaluación ambiental, de la evaluación del formulario que les pedimos compartir. Hola, ¿cómo están? Muy bueno, muy lindo todo. Lo compartí vos, perdón. Hola, Fede. Estuve escuchando mucho, no voy a decir todo porque tuve que irme en algunos momentos, pero bastante. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Maca, siempre me inspirás. Coincido
contigo en el 90% de las cosas porque el 10 restante no lo entiendo, pero sé que me vas a ir llevando. Nada, rapidito, una reflexión general sobre estos datos que nos arroja, no nos arroja de vuelta como lo veíamos en el pasado, no nos muestra, me parece, un Uruguay, no somos representativos de lo que es el Uruguay, ¿sí? Porque acá hay un perfil de persona muy consciente, ¿sí? Bajamos un poquito, Caro, ahí más del 50% separa por lo menos los residuos en dos fracciones, aparece un 37% que no se clasifican los residuos, con lo cual ahí hay una oportunidad en este grupo. Bajamos un poquito. También se compostan los residuos en la tercera parte, lo cual es grande. Si lográramos compostar la tercera parte de los residuos del Uruguay, estaríamos en otra situación, en otro plano. Yo creo que el perfil que tenemos en este grupo, estas 30 personas que participaron, en realidad los 16 que respondieron, es el Uruguay que deseamos de aquí a 10 o 15 años, ¿sí? Y creo que, bueno, como reflexión final, para no aburrir mucho con los datos y los números, creo que las empresas en las que están y los individuos que representan son los que de alguna forma tienen que empujar y ayudar a empujar a que este Uruguay sea el perfil dentro de 15 años, ¿sí? Porque si nos dejamos estar no vamos a llegar ni siquiera a eso. Es un perfil muy interesante el que muestra esto, ¿no? O sea, que estaría buenísimo acompañar los procesos como emprendedores, como intraemprendedores, como lo que nos toca liderar. No tenemos que callarnos, sino siempre estar mostrando, ¿no? Siempre estar en la delantera mostrando cómo hacer las cosas. Entonces, creo que ese es un poquito el rol que estamos llamados a jugar como líderes ambientales que veo que somos con este perfil, ¿tá? Entonces, bueno, grosso modo esa era la reflexión. Ahí Tere pregunta si sabés por qué sacaron los contenedores de reciclables durante la pandemia, que fue algo que limitó bastante la gestión correcta de residuos. Sí, bueno, eso es un temón que da para hablar un rato largo, por varios motivos. Uno de ellos es porque hubo una especie de dictamen a nivel internacional de que justamente que la clasificación de residuos, o que los residuos pueden ser portadores, entre comillas, del coronavirus, ¿tá? Pasada esa etapa de miedo y de ver qué pasa con los materiales, etcétera, hay una etapa de, bueno, pero cómo se hacen las cosas de manera diferente para que no sean transmisores, para que no sean un problema, y ya esas conclusiones las alcanzamos hace un tiempo. O sea, ya no se justifica que estén cerradas las plantas, en realidad, y lo que está primando ahora son criterios gremiales y de negociación entre las partes, y están aprovechando la crisis sanitaria para cada uno llevarse su ventaja. Esa es la realidad de hoy. Lo que estamos haciendo con algunos actores, entre los cuales siempre es un par de días, el 2021, de abrir unos lugares donde se puede llevar los residuos para esos mordidos que los acumularon durante 2 meses. Pero claro, es una cuestión más más promocional que de solución real. De todos modos, quiero decirles que entre todas las plantas de clasificación del plan de gestión de envases, alcanzan a recuperar 3 a 4.000 toneladas de residuos reciclables por año, ¿tá? Y en todo el Uruguay se logra recuperar de esas mismas fracciones 159.000 toneladas, con lo cual es un número muy bajo, ¿sí? O sea que más allá del impacto mediático que puede tener el cierre de las plantas, en términos de recuperación o no recuperación de materiales, no es relevante para nada, ¿tá? Nada. Por ahí. Gracias, Fede. A ustedes, por favor. Un placer como siempre. Bueno, bien. Si no te escucha. Gracias, Fede, entonces. Ahora sí. Ahora sí. Ahí tenemos la magia de todas las palabras de ustedes, que queríamos como cerrar un poco con eso, ¿no? Esto era una conversación y bueno, cómo tratar de... Aquellos que todavía no lo completaron, que entren, que tenemos unos minutos más, así podemos ver. Yo igual comparto pantalla y alguno que se vaya sumando. Ahí está. Aprovechar y agradecerle a Lucía, ¿sí? a Lisa, a Seba, ¿no? Y bueno, ellos van viendo las palabras que van resonando en cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Está bueno porque pudieron poner más de una. Y bueno, creo que la que es más grande es esa adaptación, ¿no? Creo que resume bastante un poco lo que estuvimos como conversando.
intercambiando. A mí el encuentro con todos ustedes me da para 1 hora de más abajo de la pata, ya me hubiera traído 2 mates y seguir conversando con ustedes. Así que bueno, de parte de todo el equipo, agradecerle, también agradecerle al equipo de Gema que también está. Así que bueno, por ahí era lo que queríamos como compartir en esta conversación. Bueno, aprovecho para agradecerles a las gemas y los gemos y a todos los que se conectaron, porque bueno, está muy bueno este espacio, gracias por la invitación, me encantó ser parte y compartir con todos ustedes. Sí, yo también, muchas gracias. Y bueno, ahora a tomar nuestro rol cada uno en esta situación y a trabajar colaborativamente. Quedamos en contacto. Muchas gracias, chicas. Y Seba. Gracias. Y todos los demás que están. Bueno, gracias. Igual vamos a dejar un poquito más abierto la reunión, llamamos el momento del after, le llamamos, el after de la reunión. ¡Champán! Así podemos ir intercambiando. El momento del champán, ven la diferencia entre una cosa de presencial y una cosa. ¿Qué ahí la diferencia? Ahí. Bueno, bien. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Estaremos compartiendo, como siempre, después la grabación para poder seguir, para si le gustan compartir o bueno, o volver a escuchar. Y bueno, y todas estas palabras que sigan nutriendo va a ser parte de esto que nos quedamos cada uno como integrantes de esto que fuimos construyendo juntos. Así que bien. Cerramos por aquí entonces. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, 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 Seba, gracias. Chao, gracias. Chao, Pilar. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, bien. Mercedes se quedó ahí, pero se fue. O sea, debe Chao, haber Carlos.